Cuando uno habla de lupus eritematoso sistémico, tiene que hablar primero del contexto del lupus eritematoso, del lupus, ¿sí? Hay tres formas de lupus. No solo hay un lupus, que es el lupus eritematoso sistémico, que es el más conocido. En realidad hay tres formas de lupus. El lupus discoide, el lupus inducido por fármacos y el lupus eritematoso sistémico, que es parte de las enfermedades del colágeno o parte de las enfermedades del tejido conectivo. O también lupus eritematoso sistémico o lupus inmunológico, también llaman algunos. Entonces son esas tres formas de lupus. A ver, que prenda su cámara, Karina, por favor. Mi residente. El lupus discoide es una lesión cutánea. Es una lesión cutánea que no tiene marcadores sistémicos, no tiene ninguna expresión sistémica, simplemente es una lesión a nivel de piel. ¿Entendido? Es una reacción de tipo inmunológica a distancia por muchas veces por una lesión de hipersensibilidad tipo 4 ocurrida, por ejemplo, a distancia. Por ejemplo, hay gente que tiene tuberculosis renal y en la piel hace una hipersensibilidad de tipo 4A o de tipo 4D, secundario a la infección que tiene en el riñón, pero en piel está haciendo una hipersensibilidad de ese tipo sin que haya germen. Entonces tiene esas lesiones eritematosas que en la biopsia son exactamente idénticas a las lesiones del lupus eritematoso sistémico, a las lesiones crónicas. Pero les vuelvo a insistir, no tiene ningún marcador inmunológico, serológico, nada. Es solo algo restringido a la piel. No tiene antinuclear, no tiene anti-DNA, mucho menos anti-DNA, no tiene anti-SM, no tiene anti-RO. El momento que ya tiene un marcador inmunológico positivo y deja de ser lupus discoide. ¿Entendido? El lupus inducido por fármacos, como su nombre dice, es cuando un paciente que tiene una alteración genética, que es el déficit en la metilación de, de estos fármacos, cuando hay una alteración celular en la metilación de estos fármacos, se produce el lupus inducido por los medicamentos. Entonces, estos pacientes que tienen alteración en la metilación de estos fármacos, como el propiluracilo, la hidralazina, hay varios medicamentos, algunos anticonvulsivantes, toman estos medicamentos, empiezan a presentar sintomatologías idénticas al lupus eritematoso sistémico, como ser artralgias, artritis, fotosensibilidad, derrame pleural, derrame pericárdico, pueden presentar leucopenia, pueden hacer cualquier manifestación, a excepción de compromisos renales extremadamente raro, ¿ya? Pueden tener incluso anticuerpos antinucleares positivos. ¿Y qué tipo de antinuclear en general es el antihistona, su marcador? El anticuerpo antihistona es del lupus inducido por fármacos. ¿Y cuál es la característica del lupus inducido por fármacos?
Una vez que uno retira el fármaco, desaparece el lupus inducido por fármaco. Obviamente se toma sus semanas, pero va desapareciendo poco a poco y finalmente desaparece el lupus inducido a fármacos porque es una reacción al medicamento. Queda claro. Y tenemos la otra forma de lupus, que es el lupus eritematoso sistémico, que es el lupus inmunológico, y es al que nos vamos a referir y es el que nosotros los reumatólogos vemos. ¿Está bien el audio? ¿Melissa? Sí, doctor. Sí. Mi residente, ¿cuál está ahí? Edson Doc. Karina, doctor, Karina. también estoy yo. Estoy, sí, doctor. Ah, ya, está bien. Bueno, el lupus eritematoso sistémico. ¿Qué es el lupus eritematoso sistémico? El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune multisistémica, crónica, que afecta al tejido conectivo, por lo tanto afecta a muchos órganos, a muchos sistemas. Se caracteriza por una inflamación crónica y un daño a los tejidos mediado por el sistema inmunitario adaptativo, mediado por el linfocito B principalmente. El linfocito B es el blanco de la autoinmunidad en lupus eritematoso sistémico, específicamente debido a la unión de anticuerpos a las células de nuestro organismo. Por lo tanto, estamos hablando de una hipersensibilidad tipo 2. Estamos hablando de una hipersensibilidad tipo 2, de tipo 2A y 2B. Les había dicho 2A de células hematológicas, puede ser la anemia hemolítica autoinmune, que está presente en el lupus, puede ser leucopenia, donde hay anticuerpos antileucocitos, anticuerpos antiplaquetarios, ¿sí? O puede ser una hipersensibilidad como mecanismo de daño en el lupus del tipo 2B, donde es un órgano sólido. Uno de ustedes va a prender su cámara. Karina, prende tu cámara, por favor, no me gusta hablarle a la computadora. La 2B es un órgano sólido, el que va a estar comprometido. Puede ser el pericardio, puede ser el miocardio, etcétera, etcétera. ¿Verdad? También está implicado, pues implitada la hipersensibilidad de tipo 3, Bien. donde hay depósito de complejos inmunes, donde hay complejos antígeno-anticuerpo. Y este es el principal mecanismo de daño en el lupus, la presencia de complejos inmunes, donde hay antígeno-anticuerpo circulando a nivel sanguíneo, a nivel plasmático. Por ejemplo, el DNA con el anti-DNA, como vamos a ver. La idea no es darles ahora una clase detallada de la inmunología del lupus, porque se van a olvidar, ¿verdad? No van a aprender la esencia de lo que es el lupus, y la idea es de que aprendan. Cada frasecita que yo les voy diciendo, quiero que la entiendan y la aprendan para después que ustedes cuando estén leyendo entiendan bien qué es el lupus. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que es la epidemiología del lupus. El lupus hay una incidencia de 4 a 7 casos de... Apaguen su micrófono, por favor, y solo prendan para preguntar. Hay una incidencia de 4 a 7 casos por 100,000 habitantes. 4 a 7 casos nuevos cada año por 100,000 habitantes, y la prevalencia de lupus va a variar. Hay una prevalencia de 14
a 50 casos, 14 a 50 casos por 100,000 habitantes. Eso varía de acuerdo a qué población se estudia. Hay poblaciones que tienen 14 casos por 100,000 habitantes y hay poblaciones que tienen 50 casos, ¿no? Depende mucho de cuál es el lugar estudiado, cuáles son las características étnicas, ¿verdad? La relación según sexo, hay 10 mujeres por cada varón, pero eso varía de acuerdo a la edad reproductiva. En niños hay 2 niñas mujeres por un varón. En edad reproductiva es 10 mujeres por un varón. Y en la menopausia hay un varón por una mujer. Eso nos habla de que el factor hormonal es un factor muy importante en la génesis del lupus eritematoso sistémico. En la niñez hay un poco más de actividad hormonal en las niñas que en los varones, ¿verdad? Entonces hay un poco más de incidencia en mujeres que en varones. En la pubertad empieza la gran explosión hormonal estrogénica en las mujeres y el lupus eritematoso se hace mucho más frecuente en las mujeres que en los varones. En la menopausia vuelve a haber un cambio hormonal y los estrógenos disminuyen en forma radical en las mujeres y aumentan los andrógenos. Por lo tanto, la relación del lupus vuelve a bajar a 1:1. Entonces, eso nos habla de un componente hormonal muy importante. La edad de inicio del lupus es alrededor de los 30 años. Por lo tanto, estamos hablando en general de mujeres jóvenes en edad fértil. ¿Ya? No se conoce, en realidad, no se conoce cuál es la epidemiología del lupus, no se conoce la incidencia, la prevalencia, la relación según sexo, la edad de inicio en Bolivia ni en Latinoamérica. Se cree que podríamos tener una mayor incidencia, mayor prevalencia en países de altura, eso debido a la mayor exposición a la luz ultravioleta en nuestros países. Pero eso es nada más una especulación. Mientras no tengamos, es una teoría, mientras no tengamos estudios serios, no vamos a saber realmente cuál es la verdadera incidencia y cuál es la verdadera prevalencia. Uno, lo que sí está claro de que en pacientes latinoamericanos el lupus eritematoso sistémico es mucho más grave. Denme un minuto. Dígame. Eritematoso sistémico en pacientes latinoamericanos, pacientes amerindios, como llaman así, es mucho más grave por una cuestión genética de raza y por la exposición a la luz ultravioleta y por además el factor socioeconómico que en pacientes europeos o de raza blanca. El factor socioeconómico y el racial es muy importante en el pronóstico de nuestros pacientes. Ahora, ¿cuál es la etiopatogenia del lupus eritematoso sistémico? Hay factores genéticos predisponentes y hay factores ambientales gatillantes, factores gatillantes. Vamos a hablar de los factores genéticos predisponentes. Fíjense cuáles son esos factores genéticos predisponentes. Hay genes relacionados al HLA y factores genéticos no relacionados al HLA. En el lupus hay muchos factores genéticos relacionados al HLA. No vale la pena ni siquiera mencionar cuáles son esos factores genéticos, porque hay muchos realmente, y que están relacionados al lupus.
son varios factores genéticos, y dentro de los factores genéticos no relacionados al HLA están, por ejemplo, alteraciones en los genes que codifican el complemento, alteraciones en los genes que codifican la interleuquina 10. Por ejemplo, estos pacientes tienen alteraciones en la interleuquina 10, tienen alteración en la codificación y un déficit de complemento C3, etcétera, etcétera, que los van a predisponer ¿qué se llama? A tener lupus eritematoso sistémico. Otra de las cosas que los va a predisponer a tener lupus eritematoso sistémico a estos pacientes es la presencia de células autorreactivas. Esto les he explicado a ustedes cuando hablábamos de autoinmunidad. En la vida embrionaria, nuestras células inmunitarias, los linfocitos T, los linfocitos B, iban a los órganos linfoides primarios, que eran el timo, el vaso, la médula ósea, y ahí aprendían a reconocer lo que era propio y lo que era extraño. Al llegar al timo, las células autorreactivas eran destruidas porque eran células que no estaban bien, digamos, bien improntadas. Entonces, todo lo que era autorreactivo era destruido. Pero habían algunas células que escapaban a esta regulación, y eran células autorreactivas que estaban suprimidas y no estaban expresadas en digamos, en la médula ósea, estaban totalmente restringidas, pero ahí actuaban los gatillantes, los factores gatillantes. ¿Y cuáles eran estos gatillantes? Factores neuroendocrinos y factores ambientales. ¿Y cuáles son los factores neurológicos que pueden desencadenar un lupus eritematoso sistémico? Habíamos hablado de la regulación del sistema inmunológico. Y cuando hablamos la anterior semana de la regulación del sistema inmunológico, hablamos del estrés crónico. Y el estrés crónico produce alteración en la regulación de estas células autorreactivas y van a activar. Habíamos indicado que el estrés crónico producía un déficit en endorfinas, en encefalinas, y estas endorfinas y encefalinas tenían sus receptores en las células inmunitarias. Por lo tanto, había una mala regulación del linfocito B, del linfocito T, y empezaban a activarse las células autorreactivas, ¿verdad? ¿Y cuáles eran los factores endocrinos? Estaban principalmente los estrógenos. Y hemos hablado de regulación bastante bien en una clase la anterior semana, ¿verdad? Pero en lupus eritematoso sistémico, básicamente, ¿qué era lo que gatillaba el lupus? El estrés crónico, ¿sí? El estrés crónico, la depresión induce apoptosis neuronal y mala regulación de nuestro sistema inmunitario, y los estrógenos eran los que gatillaban el lupus eritematoso sistémico. Dentro de los factores ambientales, hay dos factores ambientales muy importantes en lupus eritematoso sistémico. Uno son las infecciones, especialmente algunos virus que van a afectar el sistema inmunitario, especialmente qué células tienen que ser infectadas para que produzcan autoinmunidad, las células B. ¿Y qué virus van a ser? Epstein-Barr, sobre todo el citomegalovirus, que va a ser un virus que va a activar o que va a afectar a nuestros linfocitos B. Y algo importante, la luz ultravioleta. ¿Qué hacía la luz ultravioleta? Ya les he explicado también la anterior vez, la luz ultravioleta iba a nuestra piel, hagan de cuenta de que es como un puntero láser, chocaba contra nuestra piel la luz ultravioleta, como igual que un puntero láser choca con nuestra piel. Ese haz de luz ultravioleta llegaba a nuestra célula, a nuestro queratinocito, entraba al núcleo del queratinocito
inducía apoptosis, y al haber apoptosis en el queratinocito empezaban a salir factores nucleares. Salía DNA, salía Rho, salía LA, y nuestro organismo creaba anti-Rho, anti-LA, y empezaban a formar anticuerpos anti-Rho, anti-LA, y formaban los inmunocomplejos. Entonces ese era un gatillante. Esto es lo que pasa, más o menos lo que acabo de decir. Normalmente estas células B producen anticuerpos y estos anticuerpos van circulando y nos van defendiendo. Estas células autorreactivas que les había hablado hace un momento están restringidas en nuestro organismo, puede ser en la médula ósea, en el vaso, en algún lugar están restringidas sin estar activas por algún fenómeno de estimulación, como por ejemplo una infección por citomegalovirus, o en una persona, una mujer que está justo en la pubertad, que además se ha infectado por citomegalovirus y que además se ha ido a la playa, a Cancún, y además se infectó por citomegalovirus porque se encontró ahí con uno de los negros que atiende en Punta Cana, entonces le ha pasado el citomegalovirus. Entonces, estas células autorreactivas han salido de su restricción, que están restringidas en la médula ósea, han salido de su restricción, y además estos autoantígenos, por ejemplo, hagamos de cuenta que estos antígenos, al estar expuestas nuestras células con la luz ultravioleta, al estar en el sol, han explotado esas células del queratinocito y han dejado salir su DNA. Entonces estas células autorreactivas han formado DNA, anticuerpos anti-DNA, y con la gran cantidad de DNA que está circulando, formamos los inmunocomplejos, DNA, anti-DNA, y eso va circulando y se va uniendo el complemento, rompiendo los inmunocomplejos, que es lo que les he explicado en la anterior semana. Y esos inmunocomplejos se van depositando en los tejidos. Por ejemplo, esto es el riñón, o esto es el cerebro, o esto puede ser, no sé, la piel, o puede ser cualquier órgano o cualquier tejido. ¿Y qué es lo que va a producir a nivel renal? Una glomerulonefritis. ¿Y qué es la glomerulonefritis? Es una vasculitis renal. ¿Les queda claro? Tania sí, Delgadillo. Tania Delgadillo, ¿te queda claro? Sí, doctor. Eso, con lo que hemos hablado de inmunología, yo creo que les queda más claro, ¿verdad? Toda la anterior semana, por eso nos hemos restringido, hablemos en términos inmunológicos, nos hemos restringido a hablar de inmunología. ¿Les queda claro, verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces sigamos para adelante. Bueno, eso es en cuanto a la parte teórica inmunológica de lupus eritematoso sistémico. Justo cuando quiero que pase, no pasa la diapositiva. Clínica de lupus, cuando uno enfrenta a un paciente con lupus es bien complejo por los siguientes aspectos.
El lupus es una enfermedad con un compromiso multisistémico. O sea, el lupus muchas veces afecta muchos órganos y muchos sistémicos, y muchos sistemas. Por ejemplo, puede afectar el pelo. El paciente, como vamos a ver, tiene alopecia. Es un paciente que puede tener compromiso en los ojos, puede tener un paciente compromiso en el oído y quedar sordo, puede quedar ciego. Es un paciente que puede tener una alteración en la voz. Puede ser un paciente que puede tener un compromiso en las arterias del cuello, puede tener, yendo para abajo, puede tener una pericarditis, puede tener una pericarditis lúpica y presentarse como derrame pericárdico, puede presentarse como una endocarditis de Lippmann-Sachs, puede presentarse como una miocarditis, puede presentarse una mujer de 30 años como un infarto agudo de miocardio, puede presentarse como una peritonitis lúpica, puede presentarse como una hemorragia pulmonar, como un derrame pleural, puede presentarse como una pancreatitis, puede presentarse como una hepatitis lúpica, puede presentarse de la forma más diversa, o sea, puede tener un compromiso multisistémico, o puede presentarse en forma muy diversa. Un paciente puede presentar nada más anemia hemolítica y ser un lupus, con una anemia hemolítica más un DNA y un ANA positivo, o puede presentar, por ejemplo, un paciente ¿qué se llama? Muchas manifestaciones. Por ejemplo, otro lúpico nos entra a la misma sala y con compromiso renal, y otro lúpico estar en la misma sala, un tercer lúpico con solo compromiso del sistema nervioso central. O sea, puede tener un lupus muchos sistemas afectados, o a su vez hay pacientes muy diversos dentro de un lupus eritematoso sistémico. A su vez, puede ser una enfermedad con un curso ondulante a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en este momento, un paciente puede tener gran actividad de lupus en varios órganos, varios sistemas, y puede estar muy activo ese lupus, y después de un tiempo, ese paciente puede entrar en remisión durante años, y el paciente estar tranquilo, creer que ya no tiene lupus incluso, o incluso algún médico revisar a ese paciente y decir, ¿quién ha sido el imbécil que te ha dicho que tienes lupus? Y después de un tiempo, luego de que el médico le ha dicho, no, no tienes lupus, y le quita toda la medicación, aparece nuevamente un lupus, y un lupus muy grave. Entonces, hay gente que tiene ondulaciones o ciclaciones rápidas, otros que tienen ciclaciones más lentas. Por ejemplo, tiene unas ondulaciones, por ejemplo, que dura meses de actividad, otros que tienen activaciones de años, pero en general no son activaciones de semanas ni de días, son activaciones que duran meses o años y entran en remisión meses o años. Un lupus no va a tener activación de una semana y otra semana sí, otra semana no. Estas activaciones duran meses o años y entran en remisión meses o años. Entonces, el lupus tiene un compromiso multisistémico, tiene diversidad en su presentación y tiene un curso ondulante a lo largo del tiempo. También las manifestaciones clínicas se van a ir acumulando a lo largo del tiempo. O sea, hace 3 años alguien puede tener trombocitopenia, entrar al hospital, tenían trombocitopenia y antinuclear positivo, y ese paciente no era un lupus, entre comillas, porque le faltaban criterios de clasificación o para clasificar como lupus. Y después, ahora nos aparece con una nefropatía y un DNA positivo. Entonces, ¿qué es lo que tiene ese paciente? Desde hace 4 años tenía lupus eritematoso sistémico, solo que en ese momento no cumplía con todos los criterios. Pero sin embargo, si uno pregunta, hace 4 años sí tenía fotosensibilidad, solo que no le preguntaron que tenía fotosensibilidad. Y uno muchas veces revisa el hemograma y mira, sí tenía linfopenia menos de 1000 y no le habían dado importancia. Entonces,
El lupus tiene aspectos clínicos que son muy importantes, muy variados, son aspectos clínicos que lo hacen muy interesante y muy complejo de ver, ¿no? Tiene un compromiso multisistémico, es diverso en su presentación, tiene un curso ondulante a lo largo del tiempo, las manifestaciones se acumulan además a lo largo del tiempo. Muchas veces uno ve al paciente y dice, esto es un lupus. 100% esto es un lupus. Y va y cree que es un lupus. Hace todos los exámenes, tiene un paciente leucopenia, tiene leucopenia, tiene además ese paciente un antinuclear positivo, está con artritis, está con compromiso cerebral y uno mete las manos al fuego y se tira a la piscina y dice, esto sí es un lupus. Sin embargo, haciendo la punción lumbar, sale criptococo positivo, VIH positivo y todo es explicado el VIH. Entonces, resulta que se equivoca, ¿no? Porque así es el lupus. A su vez, el otro lado de la moneda, a veces uno no piensa que es lupus, uno no piensa que es un lupus, y va haciendo las cosas, va investigando, va pidiendo cosas, y de repente a alguien se le ocurre, y no será un lupus, pídanle esto, y resulta siendo un lupus, cuando uno pensaba que no era un lupus, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado siempre con el lupus eritematoso sistémico y estar atentos. Es por eso que desde el año 1982 se crean los criterios diagnósticos, criterios de clasificación, no son criterios diagnósticos, criterios de clasificación del lupus eritematoso sistémico. Entendido. Y mañana vamos a hablar sobre los criterios de clasificación del lupus eritematoso sistémico. ¿Ya? Melissa, mañana directamente nos vemos porque creo que esta parte la han entendido bien, ¿verdad? Estudien, por favor. Está bien, doctor. Gracias. ¿Está bien, Melissa? Sí, doctor. Sí, sí. Ya estamos yendo bien en teoría, ¿no? Sí, doctor. ¿Están entendiendo bien? Sí, Ya. doctor. Espero